Entonces, a los compañeros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lamento mucho, tenía un lindo mensaje preparado, pero no puede ser que a las 3 de la tarde el presidente presente y los del Teatro Sucre recién empiecen las 3 llamadas para empezar la función, por favor. Ubíquense, ¿no? 4:30, tuvimos reunión de trabajo sobre seguridad alimentaria y medidas para fomentar producción y mejoramiento de productividad, y se diseñó el programa que se presentó el día viernes. Ya vamos a hablar de ese programa que es sumamente importante. Son medidas de choque, es un paquetazo, pero no contra el pueblo ecuatoriano, como lo hacían los Gutiérrez y los gobiernos neoliberales, sino a favor del pueblo ecuatoriano, a favor del sector productivo, a favor del campesino, del agricultor. Ya vamos a ver ese paquetazo a favor del pueblo ecuatoriano. A las 7 de la noche recibimos a ese querido amigo que es el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador José García Belaúnde. Les insisto, las relaciones con Perú están en su mejor momento. Queremos mucho al presidente Alan García, al gobierno peruano y por supuesto al pueblo peruano. Yo les tengo que decir una cosa: cada vez que visito Perú, no se imaginan cómo me reciben los peruanos, con qué cariño. Uno se siente en familia, así que recibimos con mucho gusto al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, nuestro buen amigo José, lo le decimos, ¿no? José García Belaúnde. Y a las 9:30 fuimos a la entrevista en vivo en Ecuavisa con Alfonso Espinosa de los Monteros y una buena amiga, tranquila, Tania Tinoco. Y Tania Tinoco fue una diferencia para Ecuavisa, porque yo normalmente no doy exclusiva. Si ya le di Ecuavisa, empezaré a dar exclusiva a otros canales. Pero yo les tengo que ser muy sincero. Con el cariño que le tengo a Alfonso, a Tania, yo salí decepcionado de la entrevista, porque creí que se habían preparado mucho mejor. Realmente no hubo los temas de trascendencia nacional, sino que por todos los medios quisieron demostrar lo malo que es el gobierno, lo descontenta que está la gente, lo inútil que es el presidente. Y ustedes saben que no somos ni mal gobierno, y la gente está con mucha esperanza, y no soy inútil, ¿ya? Entonces creo que de alguna manera le demostré que cómo miente la prensa, con buena fe o mala fe. Alfonso estuvo un poco más calmado, pero cómo insistía en esto. Pero ¿cuál es la función social de la propiedad? Explique, porque hay mucho temor. Y le demostré que la función social de la propiedad ya está en la Constitución actual. No solo eso, ha estado en los últimos 50 años de historia constitucional en este país. Pero ahí ve la mala fe de la prensa. Si en el 98 la asamblea dirigida por el inefable Osvaldo Hurtado puso este artículo, atiéndame, este es el artículo de la Constitución actual, capítulo 4 de los derechos económicos, sociales y culturales de la propiedad, sección primera, artículo 30. La propiedad, en cualquiera de sus formas, y mientras cumpla su función social, repito, y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. ¿Qué significa esto? Que si no cumple su función social, el Estado no reconocerá ese derecho y no lo garantizará. Bueno, esto está desde hace 50 años en nuestras constituciones. Nuestros compañeros asambleístas empiezan a discutir la función social de la propiedad en Montecristi, ¿y qué sacan los medios de comunicación? Ahí está. Alianza País quiere cogerse de las casitas, quiere cogerse del carro. Aclare, presidente, está sembrando dudas, que tiene que aclarar que esto es la función social. ¿Por qué no le dijeron esto en el 98 Osvaldo Hurtado? ¿Acaso ellos lo aclararon? Esto se aclara en la ley, compañeros. ¿Qué es cumplir la función social? ¿Qué es cumplir función social? Que si ustedes tienen tierra, tienen que hacerla producir. Pero mientras haya campesinos sin tierra, agricultores que no tienen tierra en que trabajar, que haya pelucones con latifundios improductivos, eso no se puede aceptar. Pero fíjense la mala fe, Tani, ¿verdad? ¿Están discutiendo función social de la propiedad? Ahí están. Se quieren coger la tierra, se quieren coger los carritos, las casas, etcétera, cuando eso no es nada nuevo, ya está en la Constitución. Y como insistía mi buen amigo Alfonso Espinosa, Alfonso lo conozco hace muchos años, y es un gran cantante de tango, por si acaso. Yo tengo los discos de tango de Alfonso. ¿Cómo insistía? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Es que la gente está inquieta? No, ustedes siembran la inquietud. ¿Qué capacidad para engañarse que tienen los periodistas, no? Decir, culpar al gobierno de las cosas que ellos mismos promueven. La gente está inquieta. Claro, pues si se pasan inquietándola. ¿Cómo no va a estar inquieta? Es que ustedes no comunican bien.
¿Cómo vamos a comunicar bien si ustedes lo que hacen es informar a diestra y siniestra, verdad? Pero la que estuvo terrible, con el cariño que le tengo, es Tania Tinoco, ¿eh? ¿Con qué malicia quería demostrar que somos la peor economía del continente? ¿Cómo destrozó las cifras macroeconómicas, mi Dios? Que el Perú tiene 3% de inflación, mentira. De enero a mayo Perú ya tiene 2.7% de inflación, nunca va a acabar con 3%. Que Colombia va a acabar con 5% de inflación, mentira. De enero a mayo Colombia tiene más de 5% de inflación. Nosotros tenemos 6% y pico, solo un punto más. Pero nosotros tuvimos invierno que nos destrozó 100.000 hectáreas, nos afectaron 280.000 hectáreas. Colombia no lo tuvo. Y decía que 5% va a acabar el año, mentira, ya tiene más del 5%. Que el índice de desarrollo humano ahora 84, 89 en el puesto, en el ranking mundial. Sí, pero esas son cifras del 2005, pues estaba criticando al gobierno de Palacio y de Lucio Gutiérrez. Entonces, pero con qué malicia, no sé si notaron. Yo no sé si esa es la postura de los periodistas. Créanme que yo tenía entrevistas en otros países y no es la postura de los periodistas. La postura de los periodistas es buscar la verdad, no tratar de demostrar qué malo que es el presidente y el gobierno. No tomar la representación de toda la ciudadanía. Es que los ciudadanos creemos esto. No, usted cree eso. Y se está tomando el nombre de todos los ecuatorianos. Y no hay derecho. Yo salí muy decepcionado. Y se hago un llamado a los periodistas, háganse una autocrítica, escriban sobre esa entrevista, para ver quién tiene la razón. Pero lastimosamente hay una incapacidad autocrítica en el gremio, hay una solidaridad de gremio terrible. Por ejemplo, al día siguiente, mi otro buen amigo Miguel Rivadeneira, en Radio Quito, criticando la entrevista, que el presidente no habló de los temas trascendentales, petróleo, educación, salud. No hablé porque no me preguntaron, pues. Tenían que preguntarme los periodistas. Y preguntaron intrascendencia, con datos equivocados y con una postura totalmente negativa, donde trataban de demostrar lo que quiere la oposición, ¿verdad? Lo malo que es el gobierno, lo descontenta que está la gente, que va a ganar el no en el referéndum, que el presidente es un perverso. Entonces, no es esa la posición del periodista. ¿Ustedes escucharon que reconocieron algo positivo del gobierno en esa entrevista? ¿Es eso imparcialidad? ¿Es eso objetividad? ¿Es eso ética? Por favor, yo considero mucho a Alfonso y a Tania, pero quedé muy decepcionado de esa entrevista. Yo los creo buenos periodistas ellos, más arriba del promedio, pero creo que tuvieron una mala noche esa noche y reflejaron los atavismos de nuestra clase periodística, ¿no? Que aquí el periodista no es que entrevista, acusa, interroga, como en la Gestapo, ¿no? Para tratar de sacar la verdad de la cual él ya está convencido, su verdad. O sea, yo creo que la economía está mal, te sigo interrogando hasta que reconozca que está mal. Yo creo que tú vas a quitarle la casa a los pobres del carro, te interrogo hasta que me digas lo que yo quiero escuchar. Eso no es ser periodismo, compañeros. Pónganse en la Gestapo, en esos movimientos nazis de interrogatorio, pero eso no es ser periodista. Qué pena, en verdad quedé muy decepcionado, pero creo que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de eso y se demostró una vez más cómo es la prensa la que crea las propias desinformaciones de las cuales después se desgarra las vestiduras, ¿no? Cómo es la propia prensa la que desinforma y después se rasga la vestidura porque no hay comunicación. Cómo la propia prensa se convence y refleja ideas de ciertos grupos y eso es lo que lo asume como verdad absoluta. Cómo la prensa opina. ¿Se acuerdan cuántas veces opinó Tania Tinoco? Y cuando yo le pedía, ¿y cuál es su opinión? Yo no tengo que dar mi opinión, yo no soy el entrevistado de usted, pero he dado 500 veces, pues ya. Y ahora me viene con que no. Cómo la prensa opina y esa opinión la pasan como verdades históricas, ¿verdad? Los ciudadanos en Guayaquil, todo el mundo rechaza al gobierno. No, usted tal vez es un grupo de pelucones, pero les aseguro que en Guayaquil, si mañana fueran las elecciones, le damos 2-1 a los pelucones de siempre. Pero hablan de lo que están convencidos, no de la verdad. Su opinión la elevan a verdad absoluta. Qué pena, qué pena. Yo quedé muy decepcionado de esa entrevista. Y ojalá los periodistas hagan paneles, hagan foros, hagan análisis de esta entrevista, porque hay mucho material sobre el cual trabajar para mejorar al periodismo ecuatoriano, porque con el nivel de periodismo que tenemos realmente la democracia, el desarrollo es muy difícil. Bien.